Vamos a comenzar. Hoy quiero hablar el tema caminando en libertad. Caminando en libertad. Y cuando yo hablo de caminar, hablo de vivir la vida. ¿Y cómo se vive la vida? Tomas decisiones, ¿verdad? Tomas responsabilidades, enfrentas responsabilidades, ¿verdad? Tienes metas que alcanzar, tienes una familia, tienes un trabajo, haces cosas para tu familia y tenemos un concepto acerca de la vida. Y eso se llama caminar, ¿verdad? Caminar en esta vida. Y también debemos entender algo que hemos dicho aquí. Todos estamos edificando algo. Tus decisiones, nuestras decisiones, están poniendo o están construyendo algo en la vida. Y a veces no estamos conscientes. Y a veces estamos construyendo algo para mal por nuestras decisiones que estamos tomando. Pero, ¿qué hay acerca de la libertad con la que tenemos que vivir? Las personas que vivieron en esclavitud allá en Estados Unidos, ¿verdad? En el siglo pasado, cuando se permitía, era legal la esclavitud, cuando Abraham Lincoln decreta la libertad y ya no había más esclavitud, entonces se hicieron decretos que se enviaron a todos los plantíos y las haciendas donde estaban todos estos hombres que habían traído de África esclavos y les anunciaban por decreto presidencial: ya no eres esclavo, ya no tienes que estar aquí, ya no tienes que rendirle cuentas a este señor, tú puedes hacer tu vida personal. Tienes toda una oportunidad para vivir tu vida, tú y tus generaciones. Ahora, el estado de esclavitud era tremendo porque ellos no eran dueños de sus vidas. Entonces, ser esclavo significaba que estabas a expensas del amo, lo que él decía, las horas que él tenías que trabajar, solamente tenías derecho a la comida si él quería y tenías un techo para vivir. Era todo, pero la vida de ellos les pertenecía a sus amos. Qué tremendo, ¿verdad? Qué bueno que ya no estamos en esa esclavitud, ¿no? Pero hay otro tipo de esclavitud, donde nuestras vidas están vendidas a ciertas cosas, personas, situaciones, y somos esclavos. Y sabes, cuando les llevaban estos decretos y les leían, ya son libres, muchos de ellos no creyeron. Muchos de ellos dijeron: no, ¿cómo es posible? Si así hemos vivido toda nuestra vida de esclavos. Y no creyeron y se quedaron en los plantíos, siguiendo trabajando como esclavos. Otros creyeron y salieron a buscar algo. Pero ¿sabes qué? Esos que salieron a buscar una oportunidad de vida todavía traían en su mente y en sus corazones el hecho de ser esclavos, una condición de esclavitud. Y no pudieron avanzar mucho porque también salieron a someterse a otros allá afuera, en libertad, pero sometidos. Y muy pocos, realmente muy pocos de ellos salieron a desarrollar sus talentos, habilidades y capacidades, a emprender cosas y a darle un giro, una historia diferente a su vida. Muy pocos. ¿Por qué? Porque tuvieron la capacidad de despegarse de la mentalidad de esclavos para tomar una nueva mentalidad. Hoy en día las personas están muy comprometidas con su vida y está bien. Debemos ser responsables con nuestra vida, claro. Nos comprometemos con un trabajo, nos comprometemos con la familia, nos comprometemos con las cosas que tenemos que hacer, el deporte. Hay cosas muy buenas con las cuales nos comprometemos, pero muchas veces no sabemos o no estamos conscientes que nos convertimos en esclavos de ellos. Entonces, ¿de qué se trata, pastor? Pues si así es la vida, en algo tienes que funcionar en la vida, vas a tener que funcionar como esposo o esposa y de repente a algunos les parece que eso es como estar en esclavitud. ¿Sí o no? La esposa le hace: no más dices algo. Como esa caricatura, deja ver si me acuerdo de ella, ahorita me vino a la mente, está sentado en la sala del psicólogo y está el psicólogo con la pierna cruzada hacia un lado, tomando notas y le dice: oiga, así es que usted hace todo lo que le dice su esposa. Y la esposa está atrás del psicólogo: dile que no. Entonces, esclavos, ¿verdad? Pero a ver, entonces, pastor, dígame una cosa. ¿Cómo podemos ser libres si tenemos que hacer cosas en la vida y comprometernos con cosas en la vida? Tenemos un proyecto de vida, tenemos una familia, tenemos un trabajo.
¿Cómo es posible entender lo que es la libertad? ¿Te interesa el tema? Ok, vamos a la Biblia, Juan capítulo 8, versos 31 y 32. Juan capítulo 8, versos 31 y 32, la versión que tengo aquí, Reina Valera contemporánea. Allá están en casita listos. Muy bien. Entonces Jesús dijo a los judíos que habían creído en él. Si me das un poquito más de volumen para no estar esforzando tanto, por favor, Tona. Entonces Jesús dijo a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. ¿De qué está hablando aquí Jesús? Jesús está delante de personas, ¿verdad? Que están ahí, judíos, que ellos se jactaban de conocer las antiguas escrituras, de conocer la Biblia, pero no eran libres. Ellos decían: yo conozco las escrituras, yo conozco a Dios, pero no eran libres. Y dice que habían creído en Jesús porque habían visto en Jesús cierta libertad. Jesús hacía milagros, Jesús los liberaba, Jesús les traía una paz y un reposo que ellos nunca habían experimentado, y entonces estaban creyendo en él. Y les dijo a ellos: si ustedes permanecen en mi palabra, aquí hay una clave para encontrar la libertad. Permanece en mi palabra, permanece en la revelación de la palabra de Dios, permanece en lo que te está mostrando la palabra de Dios, porque tiene el poder de darte libertad. Una de las cosas que tenemos aquí en esta congregación es que nuestra visión consiste en anunciar y enseñar las verdades de la palabra de Dios. No sé si está de este lado o está de este lado, pero anunciamos y enseñamos las verdades de la palabra de Dios. Tienen el poder de transformar vidas y de reformar familias y de cambiar a una sociedad por medio de hacer discípulos. Entonces está fundamentada nuestra visión en esta palabra que está diciendo Jesús, ¿verdad? Permanece en mi palabra. Permanece en mis enseñanzas. Y permanecer en la enseñanza no quiere decir que me vuelvo un teólogo. No tengo nada en contra de los teólogos, pero no quiere decir eso. Quiere decir que aprendes la palabra y la pones por práctica. La crees de todo tu corazón y comienzas a hacer cambios en tu vida. Te atreves a practicar la palabra de Dios. Te atreves a llevarla como valor a tu vida. Y entonces estás permaneciendo en la palabra. Y dice aquí: conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Así que en la palabra de Dios hay ciertas cosas. Aquí estamos proyectando la palabra aquí en las pantallas. No necesitan buscarla en su Biblia. Por el momento necesito su atención, que estén atentos a lo que yo estoy diciendo. Por eso proyectamos aquí la palabra en las pantallas. Entonces, cuando nosotros logramos encontrarnos con la Biblia, encontrarnos con su palabra, hay un impacto en nuestros corazones. Dice: conocerás la verdad. Entonces, ¿cuál es la verdad? Y Jesús dijo: yo soy la verdad. Si tú me conoces, conocerás la verdad. Si tú me conoces, conocerás la verdadera libertad. Y ahorita vamos a ir más profundo. Juan 8:36 dice, Nueva Versión Internacional, dice: así que si el Hijo los libera, serán verdaderamente libres. Si Jesús los libera, puede haber filosofías, puede haber otras religiones que digan en el mundo: tal religión te puede liberar, tal personaje que fue un iluminado de la antigüedad te puede liberar, ¿verdad? Y están los movimientos del Medio Oriente y ese tipo de filosofías y religiones que te prometen que te van a liberar. Pero nosotros hemos encontrado una verdad absoluta. El Hijo, Jesucristo, al que Dios envió para perdonar nuestros pecados, para morir por nuestros pecados, es el único que puede liberarnos. Dice que si el Hijo nos libera, seremos verdaderamente libres. Ahora, hay tres verdades que necesitamos conocer. Esto lo enseñé el martes. Si tú vas el martes, hay más profundidad, por eso me estoy yendo más rápido, porque quiero ir al punto principal de este mensaje. Tres verdades que debemos conocer.
en la Biblia. Cuando tú vas a la Biblia y permaneces en su palabra, ¿qué voy a aprender? Explíqueme, pastor, ¿qué voy a aprender? Dime, ¿qué voy a aprender? No, pero así como si quisieras aprender. Otra vez. ¿Qué voy a aprender? Oh, muy bien, ya que me insistes tanto, te voy a decir tres cosas que vas a aprender. Primero, lo que hizo Dios por nosotros en Cristo Jesús. Lo que hizo Dios por nosotros. Segundo, lo que hizo Dios en nosotros. Primero hizo algo por nosotros, pero ahora está haciendo algo en mí, dentro de nosotros. Pero tercero, lo que vas a descubrir en la Biblia, lo que Dios hace por medio de ti. Descubrirás que te conviertes en bendición para los tuyos, para los que te rodean. Descubrirás que eres un instrumento en las manos de Dios para bendecir a tu entorno, a tu familia, a tus generaciones. Entonces, tres verdades poderosas que debemos conocer en la Biblia. Y es lo que está diciendo Jesús: conocerán estas verdades y estas verdades les harán caminar en libertad. Pero no solo en libertad, sino vas a caminar en plenitud, vas a disfrutar de esta vida. Sinceramente, ¿cuántos disfrutan de la vida? Honestamente. Y hoy te voy a hablar de lo que hizo Dios por nosotros. Y así iremos cada domingo enseñando lo que hizo en mí y lo que hace a través de mí. Pero hoy me voy a centrar en un punto: lo que hizo Dios por nosotros. La Biblia nos revela que Dios nos ama de una manera que no imaginamos. ¿Tú te imaginas cuánto te ama Dios? ¿Te alcanzas a imaginar? El apóstol Pablo escribe a las cartas a las iglesias y les dice: para que ustedes puedan conocer la altura, la anchura y la profundidad del amor de Cristo, y echen raíces ahí, porque ahí estarán bien. Pero sabes, no imaginamos el amor de Dios, pero Él fue capaz de despojarse de sí mismo y enviar a su Hijo Jesús. Jesús era 100% hombre, pero también era 100% Dios. Impresionante. Y Él vino a sufrir porque Él sentía dolor. Y era necesario sentir el dolor. ¿Por qué? Porque el pecado está bajo juicio. Y todo el que esté en pecado tiene que morir. Pero Dios nos ama tanto que Él dijo: ellos no tienen que morir. Voy a enviar a alguien sin pecado, santo, justo, sin mancha, para que Él pueda morir por todos los pecadores. Ese es el acto de amor más impresionante que yo veo en la Escritura. Colosenses capítulo 1, verso 13 y 14. Reina Valera contemporánea es la versión, y dice: y que también nos ha librado del poder de la oscuridad y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Dice que nos ha librado, nos libró. Estábamos bajo el poder de la oscuridad. Desde los tiempos de Adán, cuando Adán pecó contra Dios y lo desobedeció, ¿verdad? Entonces quedamos confinados, todos los descendientes, ¿verdad? Toda la raza humana quedó confinada al pecado. Hoy en día cada persona que nace, nace en pecado, hasta un tiempo en que tiene un encuentro con Cristo y es salvado. Entonces, dice que el poder de la oscuridad estaba dominando nuestras vidas, gobernando nuestras vidas. ¿Qué hay ahí en la oscuridad? Ahí no está la verdad de Dios. Ahí no está revelada la verdad de Dios. En la oscuridad está lo corrupto, está lo inmoral, está el pecado. Cualquier cosa puede suceder si alguien camina en oscuridad, ignorando que hay luz para su vida, ignorando que existe Dios, ignorando que la palabra de Dios lo puede llevar a vivir una plenitud en su vida. ¿Y sabes que toda nuestra vida transcurrió bajo ese reino de tinieblas antes de venir a Cristo? Tenía poder y dominio sobre nosotros. Una de las que me acuerdo, tengo 25 años de ser cristiano, pero una de las que me acuerdo cuando yo estaba joven, 20 por ahí, las enfermedades.
toda clase de enfermedades. Que si hacía frío, yo ya me imaginaba en la cama con un tremendo resfriado, gripa. Que si hacía calor, ya me imaginaba con la garganta toda mal. Que si caminaba descalzo, iba a pasar esto. Que si no traía suéter, por eso traigo chamarra. No, no es cierto, no es por eso. Pero cualquier cosa me pasaba. Traía unas alergias impresionantes cuando yo llegué a la iglesia. Yo llegué a Cristo enfermo. Mal. Y cuando empiezo a descubrir que todo había sido mentira, que todo había estado bajo el dominio de las tinieblas, entonces comencé a ser libre. Comencé a ser libre de las enfermedades. Y se fueron. Nunca más regresaron a mi vida. Jamás volvieron a... Bueno, sí tocaban la puerta, pero yo ya no les abría. Jamás. Completamente sano. Me puse la vacuna pues porque era necesaria, pero estamos sanos. Porque habita dentro de mí el Todopoderoso, porque habita dentro de mí el Espíritu Santo. Librar quiere decir evitar que una persona tenga que hacer frente a un peligro, a una molestia o algo doloroso. Eso quiere decir librar. Y nos ha librado de tener que hacer frente a las enfermedades, frente a la corrupción, frente a la frustración, frente a los problemas, frente a las adicciones, frente a toda clase de cosas que quieren destruirnos. Nos ha librado de tener que hacer frente a eso, de algo doloroso. Acabo de decir que nos ha librado de tener que hacer frente a la angustia, frente a la tristeza, a la corrupción, a las adicciones. Yo estaría saltando de gusto. Nos ha librado de la molestia, del dolor, de la angustia, del peligro. ¿Sabes de cuántos peligros me libró el Señor? De muchos. Y yo no estaba consciente. Cuando yo tenía 18 años, no me importaba la vida. Era yo un Valentín. En aquel entonces no se le llamaban antros, se le llamaban discotecas. Ahí los que son de mi rodada se acuerdan. Los chavitos dirán, pues lo voy a buscar en la historia. Pero sabes, un día saliendo, y yo no tomaba mucho, pero ese día andaba con 2 que 3 copitas y me volvía más valiente. Y en un pleito sacaron una pistola y me la pusieron aquí y le jaló el cuate y no salió la bala. Y ahí me di cuenta que Dios me andaba cuidando. Yo no sabía, no estaba consciente. Pero después de ese evento empecé a reflexionar y yo dije, ¿qué necesidad de andar jugándose la vida? Tenía yo 18 años y andaba yo sin dueño, ¿verdad? Porque pues mi madre trabajando, mi abuela ahí en la casa y mi tía, y nos criaron 3 mujeres, a mí y a mis hermanos. Entonces, ¿de cuántas no nos libró el Señor? Ahora, la palabra redimir dice, nos ha redimido, ¿verdad? Déjenme ir otra vez a este versículo rápidamente. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. La palabra redención quiere decir librar a una persona de una obligación pagando un precio. Como cuando tú vas al empeño y te dicen, le devuelvo su prenda, pero usted págueme para liberarla. De hecho, en el contrato dice redención. Para redimir tus joyas tienes que pagar. Ese es el acto que hizo Jesús por nosotros. Estábamos vendidos al pecado, estábamos bajo maldición, estábamos bajo la oscuridad de toda clase de cosas que nos pudiera pasar, y dice que Jesús vino y pagó, librar a una persona de una obligación, de un dolor o de una situación vergonzosa, pagando un precio. Eso es redimir. Lo quiero repetir por alguien si lo está escribiendo. Librar a una persona de una obligación, de un dolor o de una situación vergonzosa, pagando un precio.
O sea, conseguir la libertad de una persona, sacarla de esclavitud pagando el precio. Los esclavos se podían redimir. Alguien podía venir y decir, déjame estos 3 esclavos, te pago por ellos, ahora ya son míos. Comprar de nuevo o pagar el precio para rescatar a alguien. El precio que pagó Jesús por nosotros fue su propia vida. Tú y yo valemos eso. Es que no sabía, yo he cometido tantos errores, alguien me pudiera decir. Pastor, es que usted no conoce mi historia, le he regado tanto, he afectado a mi familia, mi salud, mi economía, bueno, ya no sé qué más he afectado. Yo creo que no soy digno de eso. Yo te tengo noticias. Él murió también por ti y te dio dignidad en esa cruz. No se trata de lo que hicimos nosotros, sino se trata de lo que Él hizo por mí. Y estamos descubriendo lo que Él hizo por nosotros. Y es glorioso, porque el enemigo te ha querido decir que no eres digno, que tus errores te van a tener que meter en un cuarto ahí todo preso de tantos recuerdos y de tantas aflicciones y que no eres digno de nada, que la regaste, que no tienes oportunidad en la vida. Eso es lo que dice el enemigo a tu mente. Pero Dios está diciendo, hey, todo eso ya fue pagado, saldado, sin deuda. ¿Cuántos lo creen? Vamos a darle fuerte ese aplauso. Allá en casa, ¿cuántos están entendiendo el mensaje? Gálatas capítulo 3, verso 13. Gálatas 3:13, Reina Valera Contemporánea es la versión que voy a leer. Aquí lo dice más claro. Cristo nos redimió, y ya dije lo que es redimir, pagó el precio, ¿verdad? Nos redimió de la maldición de la ley y por nosotros se hizo maldición porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado de un madero o colgado de la cruz. Los que colgaban en la cruz, los romanos, eran considerados malditos. Y Jesús, sin tener pecado, siendo justo y santo, no se halló pecado en él. Tuvo que ir a esa cruz para tomar Dios los pecados de toda la humanidad y ponerlos sobre él. La Biblia dice que él llevó nuestros pecados. Así es que en un acto de fe, hoy, en este momento, en un acto de fe, tú puedes venir a Él y decir, yo creo en esa palabra, yo creo que puedes liberarme de mi pasado, de la culpa y de todo lo que vengo arrastrando y por eso no he podido dejar estas cosas atrás y las puedo poner en ti en un acto de fe y ser libre. Amén. Y es lo que vamos a hacer este día. Nos redimió. Nos libró de la vergüenza, nos libró del dolor, de la amargura, nos libró de toda esa experiencia que tenemos que vivir cuando la regamos, cuando estamos mal, cuando andamos sin rumbo, sometidos a cualquier cosa en este mundo que nos lleva a destrucción. Nos libró de todo eso, pagó el precio, nos redimió. Esa palabra debe de estar guardada aquí en tu corazón. Oh, gracias, Señor, me redimiste. Por eso ahora tengo una expectativa de vida mejor. Hoy puedo hacer planes para mi futuro caminando con Cristo, caminando en libertad. Nos redimió de la maldición de la ley. Ahora, ¿qué es esa maldición? ¿Qué es esa maldición? En la Escritura, Dios estableció sus mandamientos, sus principios, sus fundamentos y toda ley, ya sea espiritual o ley natural, ley moral, cuando se quebranta una ley, esa ley te va a corregir. Por eso cuando alguien se porta mal y hace algo indebido, lo primero que va a experimentar va a ser culpa. Es espiritual. Y se siente re mal. ¿Cuántos han experimentado culpa? Tienen una cara de culpables todos ustedes. Hemos experimentado culpa. ¿Por qué? Porque es una ley, es un principio.
Y cuando principios se quebrantan, entonces viene una consecuencia. No es que Dios me castiga. Ese es un concepto equivocado. Dios no castiga a nadie porque Dios es amor. Pero el mismo principio, la misma desobediencia me va a corregir. ¿Se entiende? Entonces yo necesito conocer sus principios, pero cuando estábamos ignorantes de sus principios y cuando Adán pecó contra Dios, caímos bajo maldición. Y la maldición te la voy a explicar en 3 cosas muy importantes y sencillas: muerte espiritual, pobreza y enfermedad. Muerte espiritual, pobreza y enfermedad. Al no poder cumplir con la ley de Dios, al cometer errores y equivocaciones, quedamos todos bajo maldición. ¿Qué es la muerte espiritual? Y antes de explicar, quiero decirte entonces, hay beneficios por obedecer a Dios y hay consecuencias por desobedecer. Así de sencillo. Hay beneficios por obedecer a Dios y hay consecuencias por desobedecer. Y en otro tiempo no conocíamos. Yo tenía una religión, me inculcaron desde niño una religión. Yo iba con la abuela a la misa de cada domingo. Era mi religión en ese tiempo, hace muchos años de niño. Y ya entonces había algo en la palabra cuando se subían ahí, ¿verdad? Me acuerdo que en esa iglesia había como unos escaloncitos y había una cosa ahí que te permitía ver a todos los feligreses. Y entonces subían personas que no eran los sacerdotes y leían la Biblia y decían, esta es la primera palabra según el Evangelio de San Lucas, y empezaban a hablar la palabra. Y yo decía, eso tiene sentido. Yo tenía 8 años de edad, pero me gustaba escuchar la palabra de Dios. Lo demás no lo entendía, la liturgia de la misa, no, pero la palabra de Dios, yo decía, eso tiene sentido, eso que están enseñando tiene sentido. Yo creo que desde entonces ya Dios estaba dándome un anuncio acerca de su palabra. Y sabes, no conocí su palabra muchos años. No sabía cómo conducir mi vida. No sabía qué rumbo llevar. No sabía qué decisiones tomar. Yo había aprendido por modelos equivocados las decisiones que había de tomar en la vida. Entonces tenía un aprendizaje equivocado, pues mis padres no estuvieron para enseñarme la vida ni nada de eso, y yo traía arrastrando una serie de enseñanzas equivocadas, erróneas, y tomaba decisiones, y tomaba compromisos que luego no podía cumplir y no los cumplía, y entonces quebrantaba principios todo el tiempo, quebrantaba principios, y yo vivía bajo maldición. Hasta que vino Cristo. Hasta que tuve un encuentro con Él y todo comenzó a cambiar. Entonces, quiero explicarte lo que es muerte espiritual. Lo primero es muerte espiritual. Dice Efesios capítulo 2, verso 4 y 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvados. Me gusta esta versión internacional. Dice que Dios es rico en misericordia, es abundante. La palabra rico es la palabra abundancia sin fin. Nunca se le va a acabar la misericordia a Dios. Nunca se le va a acabar el amor. Por su gran amor con que nos ha amado a ti y a mí, aún estando muertos en nuestros delitos y pecados. Yo estaba en una condición de muerte, aunque respiraba, ¿verdad? Y gozaba de buena salud, entre comillas, porque traía también enfermedades, pero estaba muerto en vida, haciendo cosas que no convienen, haciendo y participando de cosas que no convenían. Yo no sabía que Él era rico y abundante en amor. Yo no pensaba en esos años en Dios. No estaba yo pensando en Él. Solo me habían enseñado una religión. Y me dijeron, sabes, te has portado muy mal y Dios ni siquiera te va a escuchar. Y además Él está muy lejos, ocupado de las personas que sí obedecen. Tú ni obedeces. Y entonces yo siendo un niño decía, wow, entonces es inalcanzable Dios, ¿o qué? Y conceptos equivocados que yo tenía de Dios tuvieron que ser derribados para hacerme libre.
Dice aquí, Dios que es rico en misericordia, con su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo cuando estábamos muertos en nuestros pecados. La muerte espiritual quiere decir que la vida de Dios no fluye, que la naturaleza de Dios no se refleja en mí, que su imagen y semejanza no se refleja en mí. Entonces, ¿cuál imagen y cuál semejanza estaba yo reflejando? La de la oscuridad. ¿Te lo digo con todas sus palabras? ¿Sí? ¿Te aguantas? La del diablo, la de Satanás, la imagen y semejanza, la influencia de él. Y no creas que yo era satánico, no, por favor, no te confundas. No, 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 no. Ni andaba en esas ondas de santería, no, nada de eso. Pero había una influencia de las tinieblas en mi vida. Tremendo. ¿Por qué? Porque muerte espiritual quiere decir que estás proyectando la naturaleza de quien está bajo el dominio tuyo. O a quién te está dominando a ti, perdón. O sea, una naturaleza caída. Y yo estaba reflejando la naturaleza caída, estaba yo reflejando la oscuridad, todas mis decisiones, todas mis acciones, lo que yo hacía, lo que yo decidía. Empezaba yo a construir algo en las relaciones, ¿verdad? Con las personas, y ahí iba construyéndose y mis decisiones lo echaban abajo. Empezaba yo a hacer negocios y comenzaban los negocios bien, todo bien, pero de repente mis decisiones echaban abajo todo eso. Y tuve que empezar nuevamente con los negocios y otra vez y otra vez. ¿Por qué? Porque estaba en muerte espiritual. La vida de Dios no fluía en mí. Hay 5 necesidades muy profundas que tienen que ser suplidas en Dios. 5. Tú las has buscado en otros lados, pero están en Dios. Y cuando hay muerte espiritual, las buscamos en otros lados. Y una de ellas es el amor. Fuimos diseñados para recibir el amor de Dios, pero se convierte en una necesidad profunda cuando yo estoy en la oscuridad. Y esa necesidad profunda nos puede llevar a tomar decisiones de relacionarnos con alguien, ¿verdad? Y es ahí donde nuestros hijos tienen que agarrar la onda y tenemos que enseñarlos en esas áreas. ¿Por qué? Porque una jovencita puede estar dispuesta a entrar a una relación destructiva con tal de que le den un poquito de amor. Pero si Cristo está ahí, no necesita nada de eso y tomará las mejores decisiones. Amén. Todos los papás digan amén. ¿Cómo no me habló de esto antes, pastor? Pues ahora a ver qué hacemos con este cuate. Amor, aceptación. Cómo nos ha marcado el rechazo. Aceptación, porque el rechazo deforma la identidad de las personas. Entonces tenemos necesidad de aceptación, de ser aceptados. También tercero, de ser valorados, de ser estimados, valorados. Y cuarto, de sentirse o estar seguros, gracias. De estar seguros. Y 5, tener propósito en la vida, significado en lo que hacemos. ¿No te ha pasado que de repente te despiertas y tienes un trabajo, tienes que levantarte para ir al trabajo y todo, y sientes un vacío tremendo y dices, hoy amanecí de malas? Hoy, no sé, pero nadie me hizo nada, mi esposa no, ni mis hijos, nadie me hizo nada. Sencillamente no tengo ganas de nada. Siento un vacío tremendo en mi corazón. Y bueno, pues hay que ir a trabajar. ¿A alguien le ha pasado? Soy el único. A mí ya no me pasa, pero me pasaba. ¿Sabes? Eso es ausencia de significado en la vida, porque fuimos diseñados para un propósito. Y cuando alguien no encuentra su propósito en la vida, se va a sentir así todo el tiempo y va a estar de trabajo en trabajo, de escuela en escuela, de casa en casa, buscando un significado. 5 cosas las quiero repetir: amor, aceptación, estima o ser valorados, seguridad y significado. Cuando había muerte espiritual, estas cosas no estaban. Y entonces las buscábamos en las personas, las buscábamos en el dinero, las buscábamos en... un joven puede ser que las busque en las adicciones. En fin.
toda clase de adicciones, como que nos quieren dar un escape, ¿verdad? Para encontrar esa llenura, esa plenitud. En las pandillas, bueno, no sé hoy cómo les llamen, mis tiempos eran pandillas. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo. Empezó a llenar el amor, empezó a llenar la aceptación. Pensabas que no eras aceptado, te habían rechazado desde la niñez, aún tus padres no quisieron que nacieras y todo eso te marcó, pero Dios, que es rico en misericordia, te acepta, te da dignidad, te da un valor. Y entonces empiezas a cambiar, empiezas a ser transformado. Dice, nos dio vida con Cristo. ¿Cuántos creen entonces que necesitamos de esa vida? ¿Cuántos están dispuestos entonces a llenarse de esa vida que está en Cristo? Aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados, por su pura gracia nos salvó. Así es que el día que te sientas rechazado, necesitas venir a Cristo. Ahí te vas a sentir bien, ahí vas a estar pleno, completo, aceptado. Quiero dejar bien claro lo que era muerte espiritual porque tenemos que saber lo que hizo por nosotros Cristo en la cruz del Calvario. Y una de las cosas que hizo por nosotros es darnos vida. Estábamos muertos y no lo sabíamos. ¿Sabes? Muerte en la Biblia no nada más es dejar de respirar, ese es el final. Y luego una muerte eterna sin Dios. O el infierno. Toda persona que se va sin Cristo de esta vida va a ir a una muerte eterna sin Dios. Dolor eterno, amargura eterna. Su cuerpo ya no estará aquí, pero estará sufriendo eternamente. Esa es una verdad. Por eso nos ha dado vida. Entonces, la vida que está en mí es uno de los beneficios de lo que hizo Dios por nosotros. ¿Alguien puede darle un aplauso al Señor? Ahora, si hoy en este momento alguien todavía siente vacíos profundos, no te preocupes. El Espíritu Santo va a comenzar a llenarte, a llenarte, a llenarte, a llenarte cada día. Solamente una instrucción te doy. No te apartes de Él, no te apartes de su palabra. Dios nos ha dado la encomienda a esta iglesia de enseñarles, de dirigirlos, de ponerlos en una plataforma donde sean expuestos a la palabra, para que aprendan a tener una relación con Dios, para que conozcan al Espíritu Santo y para que crezcan en el conocimiento de Dios. Y entonces las cosas comenzarán a ser transformadas en tu vida. Así que la muerte espiritual fue uno de los beneficios de lo que hizo Dios por nosotros a través de Cristo Jesús, quitar la muerte espiritual, sacarnos de la muerte espiritual, trasladarnos de la muerte a la vida. Y entonces en el proceso de ir saliendo de la muerte, yo acá estaba con vacíos, con enfermedades, con tantos traumas y complejos, y cada vez que estaba yo expuesto a su palabra, yo caminaba hacia la vida, caminaba hacia la vida. Ya estaba en mí, pero había un proceso que yo tenía que seguir de fe, un proceso de establecer nuevas cosas en mi vida, y estaba yo caminando. En todos estos años he estado caminando, conociendo más, y ahora estoy de este lado y veo de dónde me ha sacado el Señor. Y yo levanto mis manos y digo, gracias. Gracias porque no soy el mismo de esos años. Gracias porque aún puede haber algunos rasgos por ahí que se manifiesten de ese hombre del pasado, pero muy ligeros. Y me doy cuenta. Y si no me doy cuenta, mi esposa me dice, allá hay basurita que hay que sacar. Sí. Y lo hacemos. Amén. Muerte espiritual, te lo voy a decir concretamente, es separación de Dios y la naturaleza e influencia del diablo en los hombres. Se llama naturaleza caída. Y sabes, como se tiene desconocimiento de esto en una sociedad que anda en esto, recordé ahorita una vez que vi un reportaje muy curioso
de que había un joven que robaba en el transporte público y lo atraparon. Y entonces su mamá fue a pedirles chance que lo perdonaran. ¿Y sabes cuáles fueron sus palabras? Dijo, es que él no le hace daño a nadie. ¡Qué controversia! ¿Cuáles son los conceptos que llegamos a abrazar, verdad? Porque ya había balaceado en la pierna a 2 personas, pero no le hace daño a nadie. ¿Me explico? Andamos muy confundidos en un mundo de tinieblas, muerte espiritual. No está revelada la verdad. También nos libró de la pobreza. Vamos a la pobreza. 2 Corintios 8:9, versión internacional. Ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era rico, por causa de ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. ¿De qué está hablando aquí la Escritura? Cuando nosotros andábamos en tinieblas, no teníamos ni siquiera la posibilidad de tomar las riquezas de Dios. ¿Sabes que en el ámbito de Dios, en la habitación de Dios hay riquezas, abundancia de riquezas que no te puedes imaginar, riquezas de todo tipo? Esa es una herencia que ganamos cuando Cristo Jesús fue a la cruz del Calvario. Pero cuando andábamos en obscuridad, andábamos en pobreza. Y pobreza quiere decir escasez de recursos. Porque cuando yo tenía que enfrentar una situación, no me alcanzaban mis recursos. Cuando yo tenía que enfrentar una ofensa, yo no podía perdonar. Cuando tenía que enfrentar una tentación, muchas veces tuve que rendirme a la tentación. ¿Por qué? Porque no tenía recursos, porque estaba en pobreza. Y pobreza no está hablando solo de dinero. Por supuesto, también el no tener dinero es pobreza. El vivir en miseria es pobreza, es una forma de pensar. Pero no habla nada más de eso, no podemos encerrar en lo material. Era una escasez de recursos emocionales, mentales, espirituales, en donde no podíamos enfrentar situaciones, no podíamos enfrentar proyectos de vida. Y eso nos tenía en pobreza. Así es que Jesús, que Él trae las abundancias del reino, Él está aquí de este lado y dice, hey, cambiemos de lugar, te vienes para acá y yo me vengo para acá. Yo me voy a hacer pobre en tu lugar. Yo voy a tomar tus enfermedades en tu lugar. Voy a tomar todas tus miserias en tu lugar y tú vas a tomar mi condición y te vienes para acá. Eso fue lo que pasó en la cruz del Calvario. Ahora el asunto es que nuestro reto como pastores es que tú y yo lo logremos entender y vivir. Que Él ya tomó tu lugar. Dije que Él ya tomó tu lugar. Acabo de decir que Él tomó tu lugar. ¿Por qué insistes en permanecer en ese lugar si Él ya tomó tu lugar? Necesito que lo reflexiones una vez más. Por la gracia del Señor Jesucristo, aunque Él era abundante, toda clase de recursos están en su reino. Del que sea, sanidad emocional, mental, creatividad, toda clase de recursos están en Él. Y Él dijo, me despojo de todo esto. Estuvo dispuesto a ir a la cruz del Calvario, a resistir golpes, latigazos y que le perforaran las manos y los pies y morir de dolor intenso en la cruz del Calvario. Se humilló. Se hizo maldición porque todos los que lo veían ahí, lo veían junto a 2 ladrones que lo habían colgado ahí y decían, estos 3 son malditos. Era terrible, era público. Lo mataron públicamente para que todo el mundo viera. Y solamente los más cercanos decían, pero ese hombre, ¿qué hizo? Inclusive el gobernador de Roma que estaba ahí en Israel, en ese momento en Jerusalén, él dijo, este hombre no ha hecho nada. Y Poncio Pilatos dijo, no sé qué hizo este hombre, no sé de qué lo acusan, pero yo no le veo ningún mal. Siendo inocente fue allá. Y Pablo lo dice aquí, aunque era rico,
aunque era abundante, por causa tuya, por causa mía. Di, por causa mía, por causa mía. Él se hizo pobre, cambió mi lugar, cambió mi lugar. Por eso es que tú necesitas en este día soltar todo eso, soltar la muerte espiritual y tomar la vida, soltar la pobreza. Pastor, es que no puedo, es más fuerte que yo esta situación. Y entiendo que al principio, cuando comenzamos en nuestro caminar en Cristo, necesitamos que alguien nos ayude. Y dice la Escritura, necesitas a alguien que te ayude. Y por eso está la iglesia. Y por eso te queremos enseñar y estar cerca de ti. Y una persona, algún líder, va a estar cerca de ti para que te ayude. Va a orar por ti, te va a enseñar la palabra de Dios. Y en los momentos difíciles que tú tomes malas decisiones, estará ahí para ayudarte. Pero llegará un momento en que entiendas que no tenemos que vivir en pobreza. No somos pobres. Pobreza es un estado de forma de pensar que te lleva a fracaso, a frustración, a escasez. Y dice aquí que Él, siendo abundante, se despojó para tomar nuestro lugar y darnos abundancia. Amén. Y lo tercero, ¿qué hizo por nosotros? Nos libró de la enfermedad. Isaías 53, 4 y 5. Versión internacional. Dice este texto bíblico, ciertamente Él cargó nuestras enfermedades, soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Y sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz. Y gracias a sus heridas fuimos sanados. Esta es la escritura más gloriosa que yo veo en la Biblia. Dice, Él cargó con nuestras enfermedades. ¿Cuántos todavía siguen cargando sus enfermedades? No me digas. Pero si esta palabra es verdad, entonces yo tengo la oportunidad de poner mis enfermedades ahí, en Jesús. Ahora yo pregunto, ¿quién cree en la palabra de Dios? ¿Hay fe en la palabra de Dios? Entonces esta palabra es verdad. Entonces las enfermedades no debo cargarlas debido a que Él ya las cargó por mí. Enfermedades del cuerpo, enfermedades del alma, emocionales y mentales. Todas ellas ya se fueron. Si alguien está pasando depresión, ese es un padecimiento mental. La depresión, la amargura, que afecta tus emociones, pero no solo tus emociones, tu salud, y no solo tu salud, tus relaciones, porque no puedes establecer sanas relaciones con la gente. ¿Por qué? Porque hay enfermedad. Y sabes que Dios es poderoso para quitar toda enfermedad. Él se las llevó. Tal vez a alguien esté diciendo, bueno, pastor, pero ¿qué clase de enfermedad? Porque hay unas que de plano yo creo que Dios no puede hacer nada con eso. Dios es poderoso. Y depende de tu fe. Ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Tú y yo no debemos de tener dolor más. Tú y yo no debemos de estar caminando en enfermedad, en dolor, en amargura. Si alguien está deprimido, venga a Cristo. Si alguien está todavía batallando con una enfermedad en este día, Dios te va a dar entendimiento de que ya eres sano y vas a sentir tu cuerpo transformado y comenzarás en ese proceso de ser sanado. Pero la responsabilidad tuya y mía es de permanecer con esa libertad con que Cristo ya nos hizo libres. Tenemos que aprender a conservar nuestra sanidad. Tenemos que aprender a conservar nuestra libertad. Entonces, sí estábamos como medio esclavos de algunas cosas, ¿verdad? ¿Cuántos entonces están teniendo esa conclusión hoy? Sí estábamos esclavos. ¿Había varias situaciones en mi vida que me mantenían esclavo? Sí. Y mucho de ello estaba acá adentro. Muchas de las cosas que no he podido lograr o que alguien no ha podido lograr, mejor dicho,
es porque está esclavo de sus pensamientos. Sus creencias lo limitan, sus pensamientos lo limitan. No tiene oportunidad de avanzar porque los temores lo están deteniendo. Y los temores le dicen, no, no lo hagas, te van a rechazar, te van a juzgar, te van a criticar, te va a ir mal, mejor no hagas nada. Y esos pensamientos todo el tiempo están rodando la cabeza de la gente. Pero Él nos hizo libres. Y algunos, Dios me está mostrando que algunos se han visto al espejo de su vida, se han visto a sí mismos y piensan mal de sí mismos. Piensan negativo de sí mismos, tienen una opinión de sí mismos muy pobre. Y dicen, no valgo, no puedo. Mi compañera del trabajo, ella sí, porque mira, es bonita, además tiene carrera, además sí la puede hacer, ella tiene oportunidad, yo no. Y se ven y se descalifican a sí mismos. ¿A alguien le está hablando el Señor? Pero si tú pudieras ver las abundancias de las riquezas del Señor que puso en tu vida, que están disponibles, que las puedes tomar para que tu vida sea transformada. Si tú alcanzaras a ver todo eso, no tendrías que estar pasando por ninguna situación el día de hoy. Así que si alguien hoy ha estado pasando por situaciones donde hoy se está dando cuenta que es libre y que puede ser libre, pero que no ha vivido como libre. Y hoy tenemos que salir de aquí pensando como libres, hablando como libres y decidiendo como libres en Cristo Jesús. Amén. Dale el aplauso fuerte al Señor. Somos libres y tienes un llamado a caminar en libertad.